Molesta, aquella hormiga se pregunta cómo se atreve a atacar al gran ejército del emperador y ni siquiera tiene el valor de usar sus propias manos. Mientras que Seong-miri continúa atacando, Il-shin se burla y le pide a aquellas pequeñas hormigas que miren cómo se quema su trasero. No pueden creer que aquel dios malvado tenga el poder de llamar un seguidor tan fuerte. Ese maldito dios malvado es el mal de todos los males que puede asolar al imperio y competir por el trono. Quitándose aquella capa que lo cubría, se presenta y dice que es Kamikiri, advirtiéndole de esa forma a esos dos sujetos que morirán hoy. No será de este lugar antes de mostrarle lo que se siente perder un seguidor a aquel dios malvado. Pero antes de que pueda decir algo más, Seong-miri está molesta por la cantidad de insectos que hay aquí. Il-shin solo sonríe por ver cómo está progresando aquella masacre. Los soldados le piden al general que busquen refugio, pero este solo le pide a las 1000 hojas que lo destruyen todo, que por favor lo escuchen. Se los está rogando su sirviente. Deben transmitir su increíble poder a él, aquel que quiere manchar su preciosa hoja con sangre. Una entidad aparece frente a él. Le pregunta seriamente si acaso ha preparado un sacrificio. Este le afirma que dará las cabezas de todos sus soldados como tributo, y aceptando tal petición, Kamikiri escucha cómo sus soldados le piden que se retire, pero quedándose en silencio, mientras todos y cada uno de ellos lo siguen llamando. Il-shin y Seong-miri se quedan estupefactos al notar esto, y mientras que los gritos de todas esas hormigas retumban por el lugar, Kamikiri desprende un gran poder de él. Kamikiri, masculino, 98 años de uso. Especialidad, general del imperio. Apunta al cuello de Seong-miri con la espada de los 1000 filos. Intentando reaccionar inmediatamente, Seong-miri decide utilizar su tormenta relámpago. Aquella mujer está sorprendida. La tormenta relámpago fue destrozada. El prota está confundido y se sigue preguntando si realmente acaba de matar a sus propios soldados. Mientras Kamikiri le llama la atención a aquel seguidor del dios del mal. Confundido, Il-shin se pregunta quién está llamando, abalanzándose hacia aquella chica. Aquella hormiga dice que esa es una gran falta de respeto hacia el emperador. Y mientras que una sorprendida Seong-miri le pide que espere, este le advierte que va a hacerla pagar con su vida. Luego de aquel gran estruendo, abriendo los ojos inmediatamente se da cuenta de que el cuerpo de Seong-miri está a su lado. El casco ha caído, sangre cubre todo su cuerpo, no se ve ninguna señal de vida. Kamikiri advierte que solo con su vida pueden pagar el precio por faltarle al respeto al gran emperador, y dirigiéndose al dios del mal de la tribu negra, le dice a este que también tendrá que pagar con su miserable vida. Pero Il-shin, al notar cómo el cuerpo de aquella chica ha quedado en el suelo, solo está en silencio mientras comienza a temblar. Sus venas han comenzado a llenarlo de sangre, y aquel cofre en ese mismo instante abre su ojo. Aparece detrás de Yu Il-shin, mientras que enfrente de él, el general Kamikiri está dispuesto a degollarlo. Autoridad desconocida. Con la presencia de la pesadilla silenciosa, ha visto por adelantado el destino del mortal. Esta es una pesadilla que aún no ha pasado, pero también es un destino que pronto sucederá. Yu Il-shin, eres un ser que puede cambiar el destino mortal. ¿Cambiarás el destino mortal con la autoridad de Dios? Al seleccionar sí, se consumirán 100.000 monedas divinas. Luego de que Il-shin aceptara, una luz enceguece a Kamikiri y un gran poder comienza a brotar de Yu Il-shin. Atravesando el tiempo con la autoridad de Dios, el destino se está transformando. Consumiendo 100.000 monedas de Dios. Creencia. Regresando en el tiempo instantes antes de que Kamikiri acabara con la vida de Seong-miri, esta se pudo percatar que ese insecto se siente diferente, es peligroso, y cuando aquel general estaba a punto de matarlo. Cambiando el destino de Seong-miri. Un furioso Yu Il-shin ha salvado de aquel ataque Seong-miri. Esta está impresionada. Sabía que este hombre tenía algo diferente. Aquel tipo le pregunta a la emperatriz del rayo si acaso se encuentra bien, y esta, tartamudeando, responde que sí. Kamikiri se abalanza contra aquel tipo. Le pide al dios malvado que muera, pero este ya está harto de que lo estén jodiendo esos malditos insectos. Y mientras que Kamikiri queda sorprendido por el poder de aquel tipo, este le advierte que le va a sentir la condena de Dios hasta el último centímetro.
Con sus últimas fuerzas antes de desaparecer, el general Kamikiri alaba por última vez al gran emperador. Una pequeña espada ha caído al suelo. Seung-mi está tosiendo. Il-shin mantiene su pose firme. Ella está sorprendida porque este tipo es realmente fuerte y este se da cuenta rápidamente del objeto que acaba de caer. Recogiéndolo del suelo, se pregunta qué es eso, mientras que Seung-mi afirma que ese tipo es digno de ser su maestro. Pero observando cómo de un momento a otro aquel imbécil se queja por el calor, aquella chica se queda más confundida. Un buen tiempo después, Il-shin solo puede quedarse en silencio al ver la actitud que está tomando Seung-mi. Aquella chica ha tomado una pala y frente a él le pide que la deje encargarse de toda esa situación. Y aunque él intenta decirle algo, ella simplemente le ignora. Comienza a trabajar inmediatamente y él se queda rotundamente confundido por no saber qué es lo que está pasando. Mientras él se preguntaba cómo podía llegar a usar esa pequeña espada, Seung-mi lo miraba maravillada. No podía creer que se haya encontrado un gran ermitaño. Este intentó explicarle que estaba malinterpretando las cosas, pero sin dejarlo explicar, arrodillándose de un momento a otro, ella le pidió que por favor fuera su maestro. Le rogó que le hiciera más fuerte, que hiciera todo lo que pudiera. Ella sabe muy bien que no será fácil, pero por favor, debe aceptarla. En ese instante no supo ni siquiera qué responder, no sabía qué hacer, y es por eso que ahora tiene a esa señorita en su casa. Este le quiere decir algo a la emperatriz del rayo, y ella, animada, le dice que puede decirle lo que sea, volviéndola a llamar maestro, y le pide que por favor la llame Miri. Él le recuerda que todavía no ha aceptado ser su maestro, y le pregunta cuánto tiempo piensa quedarse ahí. Ella, con una sonrisa, responde que lo hará hasta que le enseñe. Quejándose, este intenta explicarle que realmente es una persona promedio, solo es clase G de todos modos. Ella le recuerda que aún así le dio ese anillo que le hizo mucho más fuerte. Él realmente se alegra de que le haya funcionado, que la haya ayudado, y entiende muy bien sus intenciones, pero aún así no puede aceptarla. Esta le ruega que por favor al menos le dé una oportunidad de enmendar su error, y luego de haber avanzado en aquella remodelación, Il-shin se queda impresionado. Seung-mi comenta que ahora sí parece un espacio para vivir. No puede creer que realmente hayan arreglado aquel gran agujero. El estómago de Seung-mi suena en ese momento. Il-shin se pregunta si acaso eso ha sido un estruendo. Quiere saber si acaso va a llover, pero ella, un poco avergonzada, le dice que no es así, solo tiene hambre. Y siendo el caso, ya que ella ha estado trabajando duro, Il-shin le pregunta si acaso deberían pedir algo. Ella responde que estaría dispuesta. Quiere comer fideos con frijoles negros, pero en ese momento su celular suena. Le informa a su maestro que es una alerta de emergencia. Al parecer tendrán que dejar los fideos de frijol negro para la próxima vez. Y observando su celular en silencio, luego de pensarlo por un momento, mientras que Seung-mi se pone su casco, este le pide que espere. Bendición comprada del dios en crecimiento. Il-shin le pide que lleve eso con ella. Seung-mi se sorprende, le pregunta cómo hizo eso. Fue igual que con el cazador Kang-woo. Este le responde que no sabe quién es él, pero le afirma que eso le ayudará si lo bebe. Y lista para partir, Seung-mi le agradece a su maestro, le afirma que va a apreciar hasta la última gota, y pegando un gran salto, le dice a este que lo verá más tarde. Observando cómo aquella chica se va, supone que tendrá que comer solo. Y luego de llegar al restaurante, cuando le pasan su comida, informan una noticia de última hora. Un monstruo dragón de clase S ha aparecido desde la grieta de la puerta del parlamento en el Congreso. Afortunadamente hay un cazador que llegó rápido a la escena. Todos están al pendiente, esperan que puedan arreglar esa situación. Aquel presentador informa que ganar tiempo es lo máximo que puede hacer para que los ciudadanos huyan. El cazador que actualmente se enfrenta solo al dragón es la emperatriz del rayo de clase B. Si bien la mayoría pensaría que no sería rival para un monstruo de clase S, se ha pedido a la asociación de cazadores que envíen rápidamente refuerzos. Van a mostrar la escena en vivo y en directo, y observando todo eso, Il-shin se pregunta si acaso esto es un tipo de broma. Aquella chica que ha salvado le da las gracias mientras comienza a correr. Seung-mi le pide que vaya lo más lejos que pueda. Ella se encargará de detener ese monstruo. Está nerviosa porque no creía que fuera un monstruo de clase S. Se pregunta si acaso será capaz de afrontarlo sola. Y recordando cómo su hermana siempre le reprocha porque no tiene el poder suficiente, lo que más le preocupa en este momento es que ella se llegue a enterar. La emperatriz del rayo se pide a sí misma que se concentre, no se debe dejar llevar por los pensamientos secundarios, y preparándose para atacar. Informan que la emperatriz del rayo ha derribado al dragón. Su héroe ha vuelto una vez más para salvar a los ciudadanos después del toro cornudo. Quienes estaban cerca del lugar comienzan a animar a aquella emperatriz del rayo. Ella se emociona y no puede creer que lo haya logrado, pero impidiendo que continúe con su celebración.
Cayendo al suelo se pregunta si realmente no tiene el poder suficiente. Quienes antes estaban celebrando y apoyando, ahora están completamente aterrados. Seung-mi solo puede maldecir por estar en esta situación y recordando de nuevo cómo su hermana le pedía que no se comportara así, como siempre le exige que se comporte como un rango B. Es sacada de sus pensamientos por aquella botellita que le había entregado su maestro. Aquel dragón voltea a ver a los humanos que estaban cerca. La presentadora anuncia que aunque el dragón se encuentra bien, el paradero de la emperatriz del rayo es desconocido. Aquella criatura está yendo hacia ellos. Solo pueden esperar que la emperatriz del rayo esté cerca para salvarlos. Un gran brote de energía llama la atención de aquel dragón. Seung-mi se ha levantado revitalizada, emanando un más poder que antes, y le afirma a aquella criatura que la emperatriz del rayo está de vuelta, mientras que ni siquiera ella misma puede creer lo que está sintiendo en este momento. Aquella criatura ha comenzado a rugir fuertemente delante de aquellos humanos, quienes asustados están completamente paralizados, pero en ese momento, observando aquella situación desde aquel pequeño restaurante, todos se quedan impresionados por lo increíble que es la emperatriz del rayo. Parece un estudiante todavía y aún así alberga un poder increíble. Aquella periodista informa que la cazadora de clase A, la emperatriz del rayo, está derrotando al monstruo de clase S, y un asustado y sorprendido Il-shin se pregunta quién le está enseñando a quién. Luego de que toda esa situación terminara, van a mostrar una entrevista con la cazadora emperatriz del rayo y van a informar sobre aquella escena, ya que ha derrotado un monstruo gigante de clase S tampoco después de ser ascendida. Le preguntan cómo se siente. Emocionada, le pregunta a su maestro si acaso la está viendo. Pudo lograrlo, y todo gracias a esa pequeña poción que le dio. Él es el mejor. Luego de que Seung-mi regresara a su casa, Il-shin se da cuenta que las vistas ya están por los 2 millones y quiere saber cómo es que ella está comiendo ramen en su casa. Ella solo le da las gracias por haberle invitado a cenar y le pregunta si acaso no debería llegar pronto a su casa. Su familia debe estar preocupada. Avergonzada, Seung-mi responde que no hay nadie que se preocupe por ella, pero se le dice que eso es imposible. No hay ningún padre que no pueda preocuparse por una hija tan bonita. Con un tono sombrío y melancólico, ella le hace saber que sus 2 padres están muertos. Pasó en aquel incidente del dragón de los infiernos. En aquel evento catastrófico, el mundo entero se unió y apenas consiguieron derrotarlo. Fue un monstruo formidable que cobró millones de vidas. Y luego de haber apagado el ambiente de tal manera, Il-shin se maldice por tener una boca tan estúpida. Cambiando el tema de conversación, ya que ha gastado demasiada energía, le pregunta a Seung-mi si acaso quiere comer eso también. Ella solo puede quedarse en silencio por un momento y con una sonrisa responde que eso sería genial. Has satisfecho la favorabilidad y el valor de confianza del objetivo. Si el objetivo dice la siguiente frase clave, puedes activar la fe. Palabras clave de activación de la fe. Confío en ti, Il-shin. El prota se pregunta si acaso la activación de fe será como aquella vez con la santa en la que consiguió un montón de monedas de Dios, aunque recordando también aquel ejército de hormigas. No sabe cuándo va a ocurrir otra emboscada de tal magnitud, pero piensa que entre más monedas de Dios tenga, mejor le irá. Así que levanta su cabeza para ver a Miri y le dice que tiene un favor que pedirle, y alegre, emocionada, ella le dice que puede pedirle lo que sea, hará lo que sea por él, y nervioso, le pregunta si acaso puede repetir lo que va a decir. El prota le pide que diga: yo confío en Yu Il-shin, y quedándose en silencio al escuchar aquella frase, observando la nula reacción de aquella chica, se da cuenta que eso es sobrepasar su límite. Pero antes de que pueda seguir humillándose, ella le dice que confíe en él. Seung-mi confía en Yu Il-shin, y sin poder creer que aquella chica lo haya dicho. Has tenido éxito en formar la fe. Felicidades, Seung-mi es tu primera seguidora en la Tierra. Total de seguidores 1102. Se ha creado el menú de compartición de habilidades. Nuevo. Compartir habilidades. Como el maestro de tus seguidores, puedes tomar prestadas sus habilidades. Consigue seguidores fuertes. Objetivo disponible actualmente para compartir habilidades. Seung-mi. Molesto, el prota comienza a quejarse porque esa mierda de juego lo ha vuelto a robar. Quiere sus monedas y en voz alta dice que debería borrar aquella aplicación. Seung-mi se queda confundida. Se pregunta por qué actúa así. Quiere saber si acaso tiene algo que lo preocupa. Mientras que a sus espaldas se abre un pequeño portal del cual comienzan a salir feligreses. Se dan cuenta que esa persona es el dios del mal de la tribu negra. Piensan que prometerle a un hombre tan arrogante una posición divina sin importar cuán baja sea la posición no debería ser la decisión que tomen. Sin embargo, su alteza ha dicho que ese dios del mal será útil para la gran guerra, y siendo el caso, entonces deben dejar que ese dios maligno sepa de la generosidad de su alteza. Y Il-shin se pregunta si acaso puede utilizar la tormenta de rayos cuando quiera, pero le advierte a aquel juego que esta vez no caerá en su trampa, e intentando utilizar su nueva habilidad para compartir habilidades con Seung-mi.
Aquellos pobres tipos que estaban intentando darle un regalo al dios del mal no pueden creer que les haya hecho esto, al mismo tiempo que Seong-mi se queda impresionada por la habilidad que tiene su maestro, y mientras que sus vecinos le piden que se calle, ya que casi todos los días está causando un alboroto, ella le pregunta a su maestro si también puede usar un rayo, pero ese asustado responde que en este momento eso no es lo importante, y comenzando a llorar, le confiesa que lo que le preocupa es la tarifa de reparación. Mientras tanto, en el reino de aquellas criaturas que querían presentar un tributo a Yuil-shin, aquella reina molesta pregunta si realmente ese dios mató a su delegación. Asustado, este tipo responde que así es. De repente emitió un rayo como si no hubiera necesidad de conversar, y la reina le reclama porque fue su idea enviar una delegación a ese salvaje dios del mal, e intentando excusarse, le pide a su alteza que lo entienda. Aquella criatura le dice que ese es el precio que tiene que pagar por molestar a su alteza. Él nunca había sido insultado así en los últimos 500 años que lleva en ese trono, así que exige que le traigan la cabeza del tonto e ignorante dios del mal, y por el honor del trono divino, todos aceptan las órdenes de su alteza el gran medio dios y dueño del imperio. Al día siguiente, Seong-mi está entrenando. Il-shin solo está en silencio viendo cómo ella está corriendo. Está asombrado porque ella puede correr tan rápido sin usar ninguna de sus habilidades. Ahora está seguro que un cazador de clase alta es increíble. Con una sonrisa ella le pregunta a su maestro si acaso debe dar más vueltas, y este, consternado, le pregunta si realmente ya dio 100 vueltas, pero ese le pide que entonces beba esa poción, descanse un poco antes de continuar. Para él solo era un toro rojo, pero funciona en Seong-mi. Parece una tontería, pero la aceptó como alumna, así que tiene que hacer algo por ella. Todo lo que puede hacer es darle esa poción. Miri le pregunta a su maestro qué debería hacer ahora, y ese le pregunta qué tal le parece que haga sentadillas, pero dándose un momento para pensar, se pregunta si acaso no puede averiguar cómo debe entrenarlas si usa el ojo del dios ciego para evaluar sus habilidades. Activando la habilidad inherente del ojo de Dios. Buscando el estado mental del oponente. Asustado se pregunta en dónde está, y notando como una gran luz lo comienza a cegar, un gran tigre ha aparecido frente a él, y asustado se pregunta qué carajos es. Verdadera naturaleza de Seong-mi, rango S, ha estado sellada durante 10 años. Especialidades: atadas por una cadena de rango SS. Miri era originalmente una rango SS. Ella pudo demostrar una pequeña parte de su poder gracias al maldito dedo índice de Dios, ya que funciona como un mando a distancia de todos modos. Eso significa que todo su poder será libre si esa cadena se corta, y siendo ese el caso, quiere probar a ver si sirve. Unas horas más tarde en ese mismo día, despidiéndose, Seong-mi le agradece a lo de hoy por su maestro, le pide que se mantenga a salvo. Este le ordena que beba la poción antes de dormir, y despidiéndose ella comienza a correr desesperadamente. Ella ya está en ese nivel y se pregunta cuán más fuerte será cuando las cadenas se rompan, pero pensando en lo que pasó en ese momento, el dedo índice aplastante de Dios, si sigue cortando solo un eslabón cada vez, quiere saber cuándo lo cortará todo. Una mejor pregunta es quién le encadenó. No cree que ella lo haya hecho sola. Decide dejar de preocuparse porque al final lo descubrirá, pero mientras todos estaban impresionados preguntándose qué acaba de pasar, una persona está observando de cerca a Yuil-shin. Al parecer hay una persona bastante interesada en él. Luego de regresar a casa y recordar la condición en la que ésta se encuentra, sabe que las cadenas de Seong-mi no son su problema ahora, y en ese momento una notificación lo interrumpe. Pesadilla sin sonido. Te mira con tristeza. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan te mira con resentimiento. Yuil-shin se pregunta si acaso este tipo es el dueño de la hoja. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan grita que no es solo un dueño de una cuchilla, sino una cuchilla de Dios que corta incluso a los dioses. Este, suspirando, pregunta qué hay con eso, pero dándose cuenta de las implicaciones, se pregunta si acaso esos tipos pueden leer sus pensamientos. Está molesto porque ahora tiene a 2 malditos acosadores. Pesadilla silenciosa te pide que la desbloquees. Te pide que devuelvas su espada divina. Furioso, le pide a esos 2 malditos que lo dejen ya. Casi muere por conseguir esa espada de Dios o lo que sea, y los llama malditos bastardos. Las 1000 hojas que todo lo cortan ofrece dar una cantidad estimada de 2,2 millones de monedas de Dios que recibió de su ejército como tributo a cambio de la hoja de Dios. Pesadilla silenciosa se ríe como si fueras lindo y te hace señales para que le des la cuchilla. Ofrece 10 millones de monedas. Ahora piensa que con esa cantidad puede conseguir una buena autoridad de bajo rango o un objeto, así como comprar un montón de pociones para Miri. Las 1000 hojas que todo lo corta está nervioso por la oferta de apuestas de la pesadilla silenciosa. Pesadilla silenciosa se ríe diciendo que está en la quiebra. Las 1000 cuchillas que todo lo cortan derrama una lágrima y dice que ofrecerá su autoridad a cambio. Las 1000 hojas que todo lo cortan ofrece su autoridad única ultra hoja. Apela que nadie le dará la cara si tiene su autoridad. Está decidido porque una hoja como esa es algo con lo que todos los hombres fantasean. Pesadilla silenciosa ríe y te dice que tomes su autoridad caminos que florecen en la noche.
Apela que con este poder, ni siquiera tendrás que sudar y aún así podrás reprimir fácilmente a tu oponente. Luego de observar esa situación por un momento y quedarse en silencio, teniendo en cuenta la oportunidad que se le ha presentado, les pregunta cuál de ellos está dispuesto a ofrecer más. Has recibido la ultra hoja, 2.2 millones de monedas de Dios, y 3 usos del tesoro de 1000 espadas de las 1000 cuchillas que todo lo cortan. Has recibido la rosa que florece en la noche de la pesadilla silenciosa. Como solo puede usar el tesoro de las 1000 hojas 3 veces, tendrá que guardarlo. Ultra Blade, rosa que florece en la noche. Se pregunta qué es eso. Quiere saber si acaso debería intentar usarla. Y sin aguantarse las ganas, invoca la autoridad rosa que florece en la noche. Pero confundido se pregunta por qué no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no funciona? Rosa que florece en la noche se activa cuando el usuario duerme. Se reclama porque si solo se activa cuando está dormido, ¿cómo va a saber lo que hace? Se reclama a sí mismo porque la culpa es suya por confiar en un acosador. Es hora de pasar al siguiente y quiere utilizar la autoridad Ultra Blade y pasando exactamente lo mismo que antes, es decir, absolutamente nada. Aún más molesto se vuelve a quejar por esos malditos estafadores. Nada le está funcionando. Ultra hoja es activada. En ese momento Yuil-Shin comienza a sentirse raro, quiere saber por qué está así y comenzando a reírse psicóticamente. Lo único que se le viene a la mente es que quiere cortar. Aquella pequeña cuchilla aparece en su mano y se pregunta por qué está así. Quiere cortar, cortar y cortar, todo lo quiere cortar. Así que sale de su casa corriendo y dice que va a cortarlo todo. Está dispuesto de ir a cortar incluso a su jefe. En otro lugar una persona se despide de sus jefes. Esos la felicitan por el buen trabajo que ha hecho hoy. Aquella mujer le pide a su esposa que vayan a envolver y salir también, pero él le recuerda que todavía quedan verduras por cortar. Ella le dice que no debe preocuparse por eso lo tienen solucionado. Están muy agradecidos por él, ha sido un habitual durante años y ayuda a tareas como esta. Mientras ellos están felices por el ayudante que tienen, este maldito desquiciado solo está pensando en cortar y seguir cortando. Pasadas unas horas y luego de regresar a su casa completamente exhausto, Il-Shin siente que se va a morir. Decide guardar esa cuchilla, piensa que es realmente peligrosa, es capaz de controlar a la gente por su cuenta. Creyó que algo malo le iba a pasar y se promete no volver a tocarlo. Está exhausto y siente como si el cuerpo se le fuera a romper. Y aquellas criaturas ya han llegado a su casa. No pueden creer que el dios del mal esté dormido, pero es una buena oportunidad. El honor de matarlo será suyo. Y hoy, en el asiento del mejor de los 10 cuchillos, será ella en lugar de esa lúgubre araña. Le pide a todos sus soldados que la comiencen a seguir. Deben avanzar. Y mientras que un exhausto Yuil-Shin está descansando, una rosa ha comenzado a brotar de su cuerpo. Estos tipos se quedan totalmente sorprendidos. No saben ni siquiera cómo eso es posible. Las condiciones para la pesadilla silenciosa autoridad única, rosa que florece en la noche, se han cumplido. Asustada, aquella criatura se pregunta qué carajos es eso. Patética criatura, tiembla de miedo. Tus pesadillas pronto florecerán. Viéndolo un poco mejor, ella se da cuenta que eso definitivamente es la flor de la pesadilla. Ha leído sobre ella en los viejos documentos de su tribu. Su subordinado le pregunta qué deberían hacer en este momento. El terrible dios que devoró el 90% de la población del gran continente hace 3000 años. El discípulo de la pesadilla sin sonido. La flor de la pesadilla. Ella pide a todos que no teman. Los acontecimientos de hoy pasarán a la historia durante eones. Y lanzándose a la carga, da los ánimos suficientes para que los demás la sigan, y la líder ordena a todos que se acerquen al cuerpo principal evitando el movimiento de las ramas. Puede que no sea capaz de matar al dios maligno, pero tomará al discípulo del dios terrible, Flor de Monstruo, como su compañero de muerte. Ella se asusta, no puede ser, esa cosa ha absorbido su poder definitivo de un solo trago. Solo puede quedarse en silencio mientras piensa que eso es imposible. Frustrada, sin poder hacer más, y antes de que pueda reaccionar, es devorada por completo mientras que Il-Shin, dormido, pide al mesero que le dé solo un poco más de carne. A la mañana siguiente al despertarse, Il-Shin se pregunta qué es lo que siente, porque su estómago se siente tan lleno, y todavía entre dormido, observando su celular se pregunta qué es lo que pasa ahora. La santa doncella y sus 101 seguidores desean desesperadamente ser rescatados por ti. Preocupado quiere saber qué es lo que pasa y pide que lo esperen. La habilidad del ojo del dios ciego está activada. Evaluación completada. La santa doncella y sus 101 seguidores. Características especiales. Adicto al veneno de las abejas asesinas. Confundido quiere saber cómo se han vuelto adictos al veneno de las abejas. Cuestiona si acaso invadieron su panal porque querían miel. Y empezando a buscar por internet, pregunta qué demonios se supone que le dé a las hormigas que son adictas al veneno. Gracias a los sinceros pensamientos de Yuil-Shin se activa el menú Milagro. Milagro,
Una de las cosas más importantes para un Dios es un milagro para los creyentes. Dependiendo del milagro que puedas proporcionar a tus creyentes, es posible que te adoren o teman más a medida que su fe crece. Para realizar el milagro de la curación, se requiere tu poder divino y 100,000 monedas de Dios. Está decidido a hacerlo, le sobran las monedas, y si necesita ese poder divino o lo que sea, deben tomarlo. 100,000 monedas de Dios han sido usadas. Un pedazo de la fruta del árbol del mundo que fue absorbida por Yu Il-sin es usada como un ingrediente para el milagro. El milagro es realizado según la voluntad de Yu Il-sin. Luego de haber resuelto esa situación, se pregunta si acaso van a estar bien ahora, pero quiere saber por qué se siente tan somnoliento. Cayendo al suelo, queda dormido en un instante. El título del buen Dios Redentor Misericordioso ha sido actualizado de clase E a clase D. La tendencia de Yu Il-sin ha cambiado de malvado a neutral. Algunos de los buenos dioses, incluyendo la abundancia, empieza a tomar nota. La santa ruega a su querido Dios que se apiade de la tribu. Le pide que por favor les conceda un milagro. Luces comienzan a caer del cielo, iluminan todo el lugar y dejan a aquella doncella sorprendida. Es agua, parece agua bendita. Todos celebran porque la lluvia se está llevando el veneno. El dios Yu Il-sin los ha bendecido y empezando a llorar, la santa agradece desde el fondo de su corazón a Yu Il-sin e inmediatamente se gira con el resto de las hormigas. Les hace saber que su Dios los ha salvado una vez más y ahora deben pagarle con la fe inquebrantable de su tribu, y pide a todos que trabajen en un homenaje para mostrar su fe. Aún un poco cansado, el prota se despierta confundido. Se pregunta qué hora es, porque todavía se siente así, y escucha como una persona le pregunta si ya está despierto. Sorprendido le pregunta a Miri por qué se encuentra allí. Ella le responde que no apareció para el entrenamiento, así que vino a buscarlo porque estaba preocupada, y con una sonrisa traviesa le pregunta qué es esa cosa que hay allí que le llama tanto la atención. Sin saber qué es lo que está pasando, se pregunta qué demonios es eso. Estatua de Yu Il-sin. La tribu negra ha hecho una estatua de Yu Il-sin con gratitud y fanatismo, característica especial, jodidamente fea. No sabe qué rayos sucede, pero Seong-miri se maravilla. Parece que se ve mejor cuanto más lo ve. Se gira con su maestro y le dice que ese objeto es increíble y le pregunta si acaso lo puede tener. Este responde que sí, mientras piensa que Miri debería ir con un doctor para que le revisen los ojos. Esa cosa es horrible. Se disculpa con ella, le dice que el día de hoy no puede entrenarla, pero esta comprensiva solo puede decir que es una pena. Tendrán que entrenar la próxima vez. Luego de que ésta se marchara, es hora de que comience a hacer el guión, pero su celular lo interrumpe nuevamente. Brote del árbol del mundo. Ha brotado gracias al milagro realizado por Yu Il-sin, quien había absorbido el fruto del árbol del mundo. Características especiales. Está enfermo. Puede marchitarse pronto. Tiempo restante para marchitarse, 24 horas 30 minutos 39 segundos. Preocupado cree que tendrá que usar la bendición del dios del crecimiento, pero se da cuenta que no tiene efecto. Piensa que si es el árbol del mundo, piensa que debe ser la fruta que curó instantáneamente sus heridas de quemadura aquella vez. Así que si consigue nutrirlo y cultivarlo, podrá vender los frutos. Cree que en aquella tienda debe tener algo útil que pueda utilizar, y luego de revisar por un par de minutos, piensa haberlo encontrado. Lágrimas de la abundancia, Dios de clase baja, característica especial, solo aquellos seleccionados por Dios pueden usarlo. Si deseas comprarlo, debes completar la misión que se te indica antes de recibir el artículo. Advertencia: si la misión no se completa, el costo de la compra no será recuperado. Luego de eso se encuentra en la calle recogiendo basura. Se pregunta por qué tiene que llegar hasta tal punto para salvar al árbol del mundo. Has contribuido a la limpieza del mundo. Tu puntaje de buenas acciones aumenta en 1. Puntuación de buena acción antes de completar la misión. Está molesto. Si sube tan lentamente, se pregunta cuándo va a completarla, pero es interrumpido por alguien que le pregunta qué está haciendo en su territorio, y girándose a ver, es un anciano que desprende un aura increíble. Este le dice que un novato como él no debería pisar esta zona. Il-shin se pregunta si acaso es un indigente, y aunque nervioso, jura haber visto a este hombre antes. Tartamudeando responde que al parecer hay un malentendido aquí, y ahora que lo recuerda ha oído hablar de esto. Las personas sin hogar son muy sensibles a sus territorios, así que saca un poco de dinero y le pide que se compre una comida caliente con eso. Es lo único que tiene con él, pero molesto a que el anciano le reclama y le pregunta cómo se atreve a darle limosna, y ahora sí lo recuerda bien. Es el cazador de clase S que solía ser un limpiador de calles. Ese sujeto es Choi Kang-sang. Luego de haberse hecho el disgustado, este tipo le dice que no va a rechazar su voluntad, y observando su celular, Il-shin se pregunta por qué no sube su reputación de buena voluntad. Dejó una limosna después de todo. Observando a Kang-sang
se pregunta si acaso se debe a que le donó un maldito borracho y molesto. Llama la atención de aquel tipo llamándolo abuelo, pero este solo se molesta al escuchar esa última palabra, y antes de que le pueda decir algo, el Shin le pide que lo tire en esa bolsa. Él se asegurará de deshacerse de aquella botella adecuadamente, y comenzándose a reír, este tipo le dice que es muy bueno y le pregunta de dónde es. El Shin solo puede decir que es un independiente, y dándole la razón, Kang Sang le dice que es más cómodo estar solo, pero en ese momento son interrumpidos por un estruendo. El Shin se pregunta qué es ese sonido. Kang Sang se pone alerta. Ha aparecido un monstruo. El prota está nervioso por eso, pero aquel anciano pasa de una expresión relajada a una mucho más seria. Preocupadas, las personas se preguntan qué deberían hacer. Los monstruos acaban de aparecer. Piensan que lo mejor por ahora es correr a casa. El anciano simplemente sonríe, se alegra de que por fin estén aquí y comenta que sabía que su predicción era perfecta, queriendo evitar problemas. El prota piensa que debería despedirse ahora, pero siendo detenido por aquel sujeto, este le pregunta si acaso se va. Debería ir con él entonces. Sin soltarlo, pega un salto y riéndose a carcajadas le dice a aquel chico que le gusta su actitud, mientras este desesperado le pide a aquel señor que lo baje. Al parecer ha cometido un error, pero dejando de quejarse por un momento y viendo la situación en la que está, comienza a gritar desesperadamente al darse cuenta en lo alto que se encuentra, mientras que Kang Sang comenta que al parecer se le está pasando muy bien, fijando su mirada en una pequeña bodega. El anciano decide aterrizar allí. Comenta que el profeta mencionó que había un 80% de posibilidades de que se produjera una grieta. Parece que no ha perdido el toque, dejando caer al suelo el Shin. Voltea a verlo y le pregunta a aquel chico si acaso se desmayó. Pensó que era al menos de clase B. Su atención es dirigida inmediatamente a una criatura que ha aparecido frente a él, y observándolo detalladamente, parece que va a ser un buen ejercicio el día de hoy. Piensa que está viendo justo la cena que se va a comer esta noche. Aquel monstruo se pregunta si acaso la persona que se encuentra en el suelo es el rumoreado joven dios. Al parecer ha llegado antes que los demás. Sabe que si logra ofrecerle a aquel joven a su maestro, este estará satisfecho, así que le pide a aquel viejo que se quite de en medio. Kang Sang, con una expresión seria, simplemente se queda mirándolo en silencio y preparándose para atacar. Molesto le dice que ha estado haciendo mucho ruido. El dueño de la habilidad ha detectado peligro. La habilidad inherente de la rosa que florece en la noche enviada por la pesadilla silenciosa será activada. Enfrente de un hermoso árbol, el Shin se despierta y se pregunta en dónde está. Se percata que enfrente de lo que parece ser un santuario hay una persona. Este intenta llamarle la atención, pero se queda aún más confundido. Desvelando su rostro, ella le pregunta si está despierto ahora, llamándolo gran y caritativo Dios. Pero aquella realidad comienza a desaparecer. Se pregunta qué está pasando, y en un instante vuelve a aquella pequeña bodega y escucha como una persona está llorando y pidiendo por su madre. Al girarse, puede ver como Kang Sang está en el suelo. Está llorando y pidiendo a su madre para que venga a salvarlo. Tiene muchísimo miedo. Lo ha comido una gran flor. Tapándose la nariz, el Shin le pregunta si acaso se cayó en la alcantarilla. Está apestando. Has derrotado al subordinado del dios malvado y has traído la paz al mundo. Has excedido los requisitos de la misión. Piensa que por fin se ha vuelto rico. Por fin puede relajarse. Como recompensa, has recibido el ítem, Abundancia Abundante. La habilidad de Abundancia Abundante será activada, curando al retoño del árbol mundial enfermo. Felicidades, has revivido con éxito el árbol del mundo. Has recargado el renacimiento de la tribu negra. Cuanto más aumente la influencia de tus seguidores, más poderosos serán tus poderes divinos. Para revivir el árbol del mundo, la tribu negra te ha dado una estatua de piedra de Yu Il-sin. 2. En agradecimiento y gratitud. Chun Yuan, al enterarse de aquella situación, queda feliz. Ese bastardo de Kang Sang lo ha vuelto a solucionar. Incluso después de un largo descanso, todavía se encargó del monstruo fácilmente. Escuchó que en ese momento se encontraba en el hospital y le pregunta a su asistente cómo se encuentra. Este responde que no fue herido en la batalla y sonriendo, el presidente comenta que sabía que Kang Sang todavía podía hacerlo, pero su asistente le hace ver que sin embargo hay algo extraño, y volteando a verlo, este le pregunta qué hay de mal. Su asistente le comenta que intentó comprarle flores, pero él tuvo una reacción repentina. El presidente no le toma mucha importancia y le pregunta cómo van las cosas con los cazadores de la academia. Él le responde que todo está listo. Tan pronto como Kang Sang salga del hospital, comenzarán el proyecto de inmediato. Están seguros de que Chui Kang Sang será un buen maestro para la niña emperatriz del rayo. Esperan mucho del mejor maestro y de un alumno tan talentoso. En el departamento del Shin, este dice que eso es molesto. Ha aparecido una segunda estatua de él. Quiere saber qué parte de ella se parece a él, y la santa doncella vuelve a llamarle la atención a su gran y caritativo dios Yu Il-shin. Estatua de piedra de Yu Il-sin. Debido a los efectos de las estatuas de piedra,
Su tasa de simpatía con Antrinia ha aumentado en 105. El prota está asombrado sin poder creer que sea capaz de comunicarse con las hormigas por texto, y al revisarlas, se da cuenta que estas le están pidiendo que salve a su tribu. Los miembros de la tribu negra son tus seguidores devotos. Nota: ellos están siendo atacados por la bestia demoníaca. Molesto, cuestiona cómo las bestias demoníacas se atrevieron a meterse con sus seguidores y exige a todos los miembros de la tribu negra que lo lleven a donde se encuentran esas bestias demoníacas. Asegura que él se encargará de ellos con sus propias manos. Ellos comienzan a agradecerle por bendecirlos. Alaban a su señor Yuil Shin, intentando parecer modesto. Un poco incómodo exige que lo guíen, mientras piensa que él solo lo dijo porque estaba un poco emocionado. Avanzando por aquel gran bosque, la santa junto con otra hormiga están corriendo a través de este. El prota se molesta un poco porque esas hormigas tardan mucho en guiarlo. No puede hacer mucho al respecto hasta ahora, pero notando cómo aquellas pequeñas hormigas se paran de golpe y lo nerviosas que éstas se ponen, se pregunta qué es lo que está pasando ahora. Escaneando al objetivo. Luego de que las imágenes cargaran, se da cuenta que esas malditas cosas son cucarachas. Bestias cucarachas invocadas. Estas son bestias demoníacas que el manejador de bestias demoníacas invocó desde el reino demoníaco. Notas: se duplican una vez cada hora. Tiempo restante 1 segundo. Se alarma porque aparte de que son cucarachas hay un montón. Las pequeñas hormigas han comenzado a llorar. Piensan que esto es todo, todos van a morir. Pero la santa les llama la atención y les pide que recuerden que Dios no los va a olvidar. No deben preocuparse por esto. Les recuerda que ellos, la tribu negra, han sido bendecidos con la protección del gran Yuil Shin. Pero en ese mismo instante el protagonista comienza a correr despavorido en la dirección contraria. Y cuando estos giran a ver a su gran Dios para buscar consuelo, notan cómo este ya está prácticamente al otro lado del bosque. Aterrados, piensan que su dios los ha traicionado. Todo se ha acabado para ellos. Mientras tanto, aquel emperador le pregunta a su subordinado si está seguro. Este responde que lo está. Le dice a su rey que está seguro de que ha visto lo que las bestias demoníacas invocadas han logrado durante la última batalla. Afirma que en 4 días como máximo se asegurará de traerle el cuerpo del falso dios. Al escuchar esto, aquel rey sonríe. Estará esperándolo. Sin embargo, le advierte que debe saber que la muerte lo espera si falla. Otro subordinado irrumpe en la sala. Alarmado, afirma que tiene un mensaje urgente. Levantándose de su trono, molesto pregunta quién se atreve a hacer una escena. Le advierte que si la información que trae no es importante, rebanará su cabeza. Nervioso, le informa a su rey que las bestias del domador de cucarachas se han multiplicado por millones, y todo es culpa de ese malvado y despiadado falso dios. En aquel bosque donde se encontraba la tribu negra, un denso humo ha comenzado a esparcirse. Aquellas hormigas están resguardando los contenedores que lo liberan. Decenas de estos ya se encuentran esparcidos en el suelo, y gracias a esto, cientos de miles de cucarachas han sido exterminadas. Mientras se cubre de aquel humo, Ilshin se comienza a reír. Se alegra de haber comprado ese insecticida para casos como este. Rápidamente se percata que todavía quedan un par, y mirando fijamente a la santa doncella, le pregunta a esta si acaso pensó que le iba a dejar desamparada, pero la expresión de esta es una completamente aterrada, lo cual desconcierta a Ilshin, el cual nervioso le pregunta qué es lo que está pasando. Quiere saber si acaso no ha derrotado a todas las bestias demoníacas. Un grito que proviene de su celular lo sorprende. Comenzando a llorar, la santa se lamenta porque dudó de su fe en él, en su dios. Afirma que no tiene derecho a que su dios deposite confianza en ella, así que a gritos le comienza a pedir que la mate. Le pide que por favor lo haga, pero el prota le dice que no hay necesidad de eso. Le pide que se calme, solo debe calmarse. Has cumplido los requisitos para aprender una nueva habilidad inherente. Puedes obtener la habilidad inherente, el pulgar multiplicador de Dios, por un pago de 100 monedas. ¿Te gustaría obtener la habilidad inherente? Se pregunta si acaso es un gran trato por 100 monedas, y ya que tiene bastantes, piensa que eso no es nada. La habilidad inherente de Dios es el poder y el miedo, y los logros que completa. Las pruebas pueden venir, pero uno debe poder atravesar esas pruebas para ser aún más fuerte. Leyendo esto, el prota solo se puede quedar en silencio. Cree que aún así esos comentarios siguen siendo bastante extraños, pero ya que él ha comprado, se pregunta por qué no debería echar un vistazo a qué tipo de habilidad es. Y una nueva notificación llega a su celular. Se pregunta qué es ahora, y su expresión cambia una aterrada cuando lee el mensaje que le acaba de llegar. Es su jefe, el cual exige que se reúnan ahora mismo. Tras encontrarse con él, un tanto borracho, este le pide que tome un poco, y no pudiendo desobedecer aquella petición, decide hacerlo. Mientras que incómodo toma ese trago, nota como su gerente lo mira fijamente. Se pregunta por qué lo está viendo así, y rompiendo aquel silencio, le pregunta serio qué es lo que está pasando con su ritmo actual de trabajo. Molesto, comienza a golpear la mesa y le pide
pide que por favor se esfuerce un poco. Pide que lo escuche atentamente, pero incómodo dándose cuenta que las demás personas han comenzado a verlos. Il Shin le pide a su jefe que no grite y le pregunta qué es lo que le pasa. Molesto, le cuestiona si acaso sabe el infierno que tiene que pasar en el trabajo. Todo por su culpa. Y llamándolo imbécil, deja consternado a Il Shin. Bestia demoníaca es atacada por la tribu negra de nuevo. ¿Te gustaría ayudar a la tribu negra a defenderse de las bestias demoníacas? Molesto quiere saber cómo es que se atreven a interrumpirlo de nuevo, pero sabe que tiene que atender esa llamada. Y observando esa situación, no pudiendo ocultar su frustración, aquel tipo le tira la comida por la cara y le pregunta si acaso está jugando mientras habla con él. Los gritos comienzan a resonar en toda la calle. Él le pregunta si acaso está loco. Se asegurará de que esta noche aprenda una gran lección. Mientras tanto, en el territorio de la tribu negra, acabando con la última de las cucarachas, la santa pide a todos los demás que alaben las bendiciones dadas por su señor y rindiéndole tributo a su señor Yu Il Shin, afirma que ellos se asegurarán de limpiar todo el mundo de las bestias demoníacas. Dios de la destrucción. Habilidad inherente desconocida ha matado a la bestia desastre. 300 millones de monedas de Dios, blancas, obtenidas. Las lágrimas de la abundante abundancia. Quien apoya a Yu Il Shin ha solicitado apoyo. El usuario Yu Il Shin puede seleccionar cualquier habilidad como recompensa por alcanzar el rango C de Redentor Misericordioso. El costo se pagará con lágrimas de la abundancia abundante. Ya que le están diciendo que puede conseguir una habilidad inherente gratis, en esta ocasión va a elegir lo más caro. El usuario Yu Il Shin ha seleccionado la siguiente habilidad. Creación del cielo y la tierra, clase trascendental, categoría, habilidad solo para trascendentales, costo 1 billón de monedas. El usuario Yu Il Shin no es adecuado para usar la habilidad innata de creación del cielo y la tierra. Creación del cielo y la tierra será convertida en un uso para falsa creación del cielo y la tierra para adaptarse al estatus de Yu Il Shin. El mundo cambiará parcialmente. Saliendo de haber tomado una ducha, Mina le pregunta a Miri qué es lo que está haciendo ahora. Asustada, ella le pide que mire el cielo y confundida ella pregunta qué es lo que pasa con el cielo. Kang-san, que estaba recogiendo basura, escucha cómo las personas asustadas se preguntan qué es eso. Cuestionan a Dios qué demonios es lo que está pasando. Se preguntan si acaso es algo malo. Algunos de ellos comienzan a tener miedo y girando a ver el cielo con el resto de personas. Incluso el mismísimo presidente de Corea, el cazador Ben Yu-yong, al igual que Han-woo. Absolutamente todos los humanos notan como de un momento a otro ha aparecido otra luna en el cielo. Un tipo se queda mirando en silencio por un momento aquella nueva luna. Le pregunta a su subordinado si acaso dijo que era la emperatriz del rayo. Cuestiona si ese es el nombre del cazador que está molestando al líder del gremio. Y temblando, aquel tipo responde que eso es correcto. Este sujeto simplemente se alegra. Dice que por fin ha llegado el momento. Y quien estaba a sus espaldas le pregunta cuántas personas, adorando esa nueva luna. Le pregunta si acaso no cree que cuanto más mejor. Deben empezar con 2000 por ahora. Y extasiado en poder, le pide a su señor que espere un poco más. Su devoto seguidor se asegurará de que su voluntad se cumpla. Bendecirán este mundo con la voluntad de Dios. En tierra le piden al cohete de exploración MTS-2 que por favor informe de la situación en la segunda luna. Este les dice que acercarse a la órbita de la segunda luna es imposible. Empezando a sentir turbulencias, los astronautas que se encontraban dentro de aquel cohete comienzan a gritar. Houston pregunta al MTS-2 qué es lo que sucede. Ellos reportan que han perdido los controles de la nave. Todo el mundo está sorprendido por la segunda luna que apareció en una mañana, aunque no se sabe nada más, aparte de que brilla con una luz dorada durante la noche y verde durante el día. Los expertos predicen que las puertas y las mazmorras podrían aumentar explosivamente. Por ello, a través de una entrevista con un reportero, la Asociación de Cazadores de Corea trabajará con los gobiernos para responder a la situación de una segunda luna. Sentado en un parque, el Shin solo suspira. Le está doliendo la cabeza y Seong-miri le llama la atención a su maestro. Sorprendido, no puede creer que haya completado 5 vueltas ya. Ella responde que le ha costado un poco más el día de hoy. El prota pregunta si acaso deberían hacer tablas y alabando a su maestro, Seong-miri comenta que le están entrenando muy bien. Nervioso, el Shin sabe que tendrá que volver a echar un vistazo a la imagen mental de Miri y cuando esta comienza a hacer los ejercicios de plancha, su maestro le pide que se quede quieta. El ojo del dios ciego. Habilidad única ha sido activada. Llegando a la imagen mental del objetivo. Está entre nervioso y sorprendido al darse cuenta que se ha vuelto más amable. Aquella criatura ya no se ve tan intimidante y utilizando el dedo índice aplastante de Dios, logra romper un par de cadenas. Aún queda mucho, pero cree que también ha avanzado mucho. Esa criatura ya no desconfía para nada de él y mientras aquel tigre comienza a lamerlo, ahora tendrá que ver si el poder de Miri se amplificó.
Ella se alegra y comenta que sabía que los métodos de entrenamiento de su maestro eran efectivos. Este solo puede pensar que eso realmente no es cierto, pero le hace saber que ya que mucha gente la está mirando, debería tener cuidado a partir de ahora. Ella le agradece los consejos a su maestro, mientras él solo puede pensar que menos mal parece que los efectos no se notan. Y mientras que Miri le dice que terminará el día con 200 vueltas más, este se sorprende a ver una notificación en su celular. Aquella pequeña hormiga le está preguntando a su dios si acaso le puede dar un nombre. Él sabe que no puede seguir llamándola Santa, y sería bueno que tuviera uno, y ya que es de color blanco, piensa llamarla Pexon, pero al darse cuenta de lo ridículo de ese nombre, y recordando cómo el gerente le reclamaba porque no tiene sentido para nombrar, al pensarlo un poco mejor, se alegra. Va a ponerle Anti, ya que es una hormiga. A través de su pantalla puede notar cómo aquella pequeña hormiguita se ha alegrado. La Santa está que no cabe de la dicha, está a punto de llorar, y en ese justo momento escucha cómo las demás hormigas le piden a Yuilchin que también les dé un nombre. Abrumado, se pregunta cómo podría nombrar a todos, así que sin querer pensarlo mucho comienza a nombrarlos como 1, 2 y 3, así hasta terminar con todos. Regresando a casa luego de dejar a Miri, las reparaciones están terminadas, es hora de descansar. Santo y 100 seguidores de la tribu negra, gracias a la bala de plata del nombre de Yuilchin y a su experiencia en la caza de desastrosas bestias demoníacas han evolucionado. Tipo, Gayami, especialidad, lindas. Se impresiona y se pregunta qué es eso, evolución. Incluso la pantalla se ha vuelto más moderna y limpia. Debido a la evolución de Gayami, la experiencia de Crococh invocada por bestias demoníacas se intercambia. Yuilchin sube a nivel 2. Civilización revivida se activa al subir de nivel. Andy se alegra y pregunta qué clase de milagro otorgará Ilshin esta vez. Este se emociona al ver cómo avanza su pequeña civilización. Ya hay hormigas que están trabajando en cultivos. Algunas están construyendo casas en donde vivir. Pasado un par de minutos, desde que hizo los terrenos de entrenamiento y las murallas, esos chicos pueden entrenar y defenderse correctamente. La Santa pregunta a los demás si acaso lo han visto, el increíble milagro de Yuilchin, y pide a todos que comiencen a adorarlo ahora mismo. Todos comienzan a hacerlo, comienzan a alabarlo. Él los alimenta y los protege cuando tienen que dormir. El prota se siente incómodo y solo puede sonreír, dándose cuenta que se están poniendo más lindos a medida que avanzan. Ahora incluso el nombre de la tribu es Gayami, y poniéndose a pensar un poco más en ese nombre, recuerda que significa hormiga en la lengua antigua. Se le hace interesante que esos sujetos también deban evolucionar, y curioso, al ver una de las opciones que le muestra el menú, cree que lo mejor es ver de qué se trata. Torre del Guerrero, basada en la torre por la que atraviesa el buscador de la eternidad. Solo uno con gran fe y valentía puede intentar elevar esta torre, y desea la sangre y el alma del usuario. Especialidades. Posibilidad de supervivencia menos del 0.0000001%. Para este punto no sabe si fue una buena decisión haber puesto esa torre, con las pocas posibilidades que hay para sobrevivir. Si las hormigas entran incluso por curiosidad, serán acabadas en un instante. La tribu Gayami teme a la Torre del Guerrero. ¿Derribar muros? Sabe que tiene que derribar los muros y bloquear la entrada, y haciendo exactamente eso provoca un estruendo en la tribu. Le pide a todos que ni se les ocurra entrar a la torre por curiosidad, y mientras algunos piensan que Yuilchin es realmente increíble, uno de estos solo tiene en su mente aquella torre que solo los valientes pueden intentar. Observando su actual físico, solo puede quedarse en silencio, recordando todo lo que ha tenido que pasar su tribu, todos los gritos y quejidos de las personas que murieron. Si pudiera llegar a ser solo un poco más fuerte, quizá pudo haberlo salvado. Parado enfrente de aquella gran torre, escucha las risas de aquella gárgola. Está pensando en que tiene que hacerse más fuerte, de esa forma podrá proteger a sus amigos. Y en la torre del gran emperador, un subordinado le afirma a ese que no hay manera. Él es un gran chamán que incluso contrató con el rey demonio, así que le pide que por favor pueda darle una oportunidad más. Furioso, el rey le pide que guarde silencio, la única disculpa es la muerte, y aunque arrodillado intenta pedir piedad, al observar la imponente presencia del rey, solo puede quedarse en silencio mientras este es una seña. Asustado, comienza a correr despavorido, pide que alguien lo salve. Esos insectos son inútiles. Piensa que seguramente Chim debe ir por él mismo. Todos le piden a su rey que se calme. ¿Cómo podría el linaje del gran dios ser superado por un pequeño bastardo tan insignificante? El emperador está molesto y pide a todos que se callen. ¿Cómo puede confiar y esperar en esos bastardos inútiles como ellos que ni siquiera pueden cuidar de las hormigas de la basura? Pero irrumpiendo en aquella sala, una voz le pide a su rey que se calme, que aguante su ira. Este se alegra porque ha vuelto su místico. Lo recibe con una sonrisa e impresionándose por aquella presencia. Todos se alegran porque la diosa ha vuelto. Presentándose ante su majestad, le informa que ha terminado de cumplir la misión que le ordenó y ha vuelto a él. Él es alguien que pronto renacerá de un semidios, un verdadero dios. Así que le pide por favor que la deje encargarse del trabajo a ella y que él solo se prepare para escalar como un dios. Los insectos de la tribu negra y su dios malvado hará que se extingan. Lo jura por su propio nombre.
Aquella criatura con una sonrisa macabra le da la bienvenida a Arkane. Esta le ordena que haga que el dios maligno pague por el precio de ir contra la voluntad de su majestad imperial, otorgada por el abominable portador de la plaga, utilizando esa aguja maldita. Con gusto da por entendido aquella petición, pero tiene una solicitud. Mientras tanto, Il Shin está concentradísimo en hacer su trabajo, escribiendo como un loco. Recuerda bien cómo el gerente le dijo que si no cumplía con la cantidad de esta semana, su contrato y serialización pueden ser terminados inmediatamente. Así que poniéndole más empeño a aquella tarea, está decidido a no dejar que cancelen su contrato. Incluso su computadora ya está echando humo. Le pide que solo aguante un poco más hasta que termine con eso, y revisando su celular un poco para distraerse. Quisiera saber qué están haciendo estos tipos, dándose cuenta que aquellos pequeños mocosos están durmiendo muy cómodos, mientras que él se esfuerza tanto. Su atención es llamada por alguien que solo está repitiendo la palabra músculos con bastante esfuerzo. Il Shin se pregunta qué es eso. Observando un poco más de cerca, se da cuenta que una roca está subiendo y bajando repetidamente. Aquel sujeto está como loco haciendo ejercicio, mientras continúa repitiendo la palabra músculos. Esto lo impresiona bastante. Esa roca es mucho más grande que él. Hay algo distinto con este tipo. 1. Guerrero de la tribu Gayami. Especialidades. Entrenamiento duro para proteger a los de su especie. Eso es interesante. Parece que después de evolucionar, la tribu Gayami desarrolló sus propias características. Y aunque es divertido criarlos y dejarlos evolucionar, se pregunta qué puede hacer por él. Un pequeño elixir comienza a caer del cielo. Aquella hormiga se sorprende y se pregunta qué es eso. Es un regalo del señor Yu Il Shin. No puede creer que el señor se haya fijado en alguien como él. Lo está viendo como si realmente existiera. Y dándole las gracias al señor Yu Il Shin, es hora de que él también empiece a dar lo mejor de sí. Todo eso mientras que aquella criatura ya llegó a su locación. Así que ese es el dios maligno de los rumores, aquel que eliminó al tercero y que también es parte de los 10 espadachines como él. Mientras estaba con Arkane, le preguntaba a esta cuál era su solicitud, llamándola chupasangre blanco mosto. Le cuestiona si le está permitido probar la sangre del dios maligno. Tiene muchísimas ganas de saber cuál es el gusto de la sangre que tiene aquel dios maligno que es venerado por la tribu negra. Ella con una leve sonrisa solo suspira. Responde que por supuesto, la sangre del dios maligno y su honorable carne son suyas, y comenzándose a reír, aquel sujeto le dice a Arkane que no tiene idea. Ella no tiene idea de cuánto poder puede ganar consumiendo la sangre del dios maligno. Con eso podrá sobrepasar al emperador y ascender al trono. Después de eso, ella también se volverá parte de su harem. Y observando el feo rostro de Yu Il Shin, solo comienza a reírse de aquel tipo tan tonto. Aquel ser que es considerado como el dios maligno, ni siquiera siente que se está acercando. Mientras que ese exhausto solo se pide a sí mismo que cumpla con la fecha límite. De esa forma podrá dormir. Solo debe aguantar un poco más. Y clavando su aguijón en la cabeza de Yu Il Shin, comienza a deleitarse por ese manjar. Puede sentir como su fuerza incrementa. Está incrementando su poder a pasos agigantados. Está extasiado. Con todo ese poder podrá sobrepasar a todos. Dándose un golpe en la cabeza, Yu Il Shin se despierta molesto. Y observando el montón de sangre que tiene en su mano, se pregunta cómo puede ser que siga viendo mosquitos así si ya están en otoño. Además, porque de repente le dio frío. Y con un estornudo que retumba por toda la habitación, hace que se le salga todo el relleno, provocando una escena completamente asquerosa. Levantándose de su asiento, sabe que por lo menos tiene que lavarse la cara, y viéndose al espejo, se pregunta qué demonios es eso, qué es esa marca que tiene en la frente. El estigma del jinete de la plaga fea. La maldición de los escalofríos está en vigor. Estornudando quiere saber cómo es que tiene una maldición. Esa maldición es similar a un resfriado, y recordando que todavía tiene que cumplir la fecha de entrega. La maldición de fiebre está en vigor. La maldición del dolor muscular está en vigor. La curación de la anemia está en vigor. Cayendo al suelo, se pregunta qué objeto puede usar para curarse. Tiene que mirar en la tienda para dioses. Observando el nombre Wata, recuerda que ese es un doctor famoso, así que le pide al sistema que se apure y la compre de una vez. Temblando se sigue arrastrando por todo su departamento. Compra completada. Ha aparecido una misión. En otro lugar se nos presenta a Kim Ta-won, un guerrero seleccionado por una organización religiosa. Aunque sea una religión emergente sin nombre, no importa. Él vio a Dios. No, para ser exacto, un milagro que el avatar de Dios realizó. Gracias a eso pudo subir del rango G al rango C. Aquel sujeto afirmaba que Dios necesita muchos sacrificios para descender a este mundo podrido, llamando a Kim Ta-won el guerrero de Dios, y dejándolo asombrado. Aquel sujeto le preguntaba si acaso tenía miedo a la muerte. La voluntad de Dios. Esas palabras son más que suficientes. Su voluntad purificará este mundo. Definitivamente tiene que completar su misión. El día de hoy va a abandonar su vida a cambio de la purificación de este mundo. Esa es la misión de Johan Nim, y eso significa que también es su misión. El conductor del taxi le dice a Yu Il Shin que llegaron al hospital, y descendiendo inmediatamente, mientras se queja por el dolor. Misión: si quieres vivir, salva a otros. Enfermo:
Si deseas vivir, usa esa desesperación para salvar a 100 humanos. Humanos que necesitan ser salvados para completar la misión. Arrastrándose intentando entrar, no sabe por qué le piden que salve a 100 personas. Se pregunta si a este punto no le está pidiendo que muera. Mientras tanto, Kim Ta-won tiene a muchos rehenes. Pide a todos que se tiren al piso y se queden quietos. Les advierte que todos morirán si se llegan a mover. La emperatriz del rayo, que ya se encuentra en el lugar, le pide a aquel sujeto que suelte a la enfermera. Pero este le pide a aquella cazadora estúpida que se calle. Y Will-Shin está completamente confundido. Se pregunta qué demonios está pasando, cómo llegó a esta situación. Y aquel sujeto, al observar la marca que también tiene Will-Shin, se alegra. Un hermano también fue enviado para esta misión. No puede creer que haya mandado refuerzos, así que le pide que se apure y lo ayude. Mientras que este, asustado y confundido, se pregunta si ese tipo es un terrorista. La emperatriz del rayo, alertada, voltea a ver si acaso realmente tiene un cómplice, y al darse cuenta que ese sujeto se está refiriendo a su maestro, le pregunta a este qué está haciendo aquí, mientras que Kim Ta-won le sigue pidiendo a su hermano que se apure y lo ayude. Deben ofrecer un sacrificio por el descenso del dios de la destrucción. La emperatriz del rayo le pregunta qué es lo que está diciendo. Está equivocado. Le afirma que ese es su maestro. Aquel tipo se molesta. Le hace ver que el cráneo que tiene en la frente es su marca. Puede sentir que tiene una aura maligna. Ella le cuestiona cómo se atreve a decir que su maestro es malvado. Le pregunta si acaso quiere morir. Mientras que Will-Shin llora, afirma que está muriendo y le hace saber a la emperatriz del rayo que necesita tratamiento. Ta-won afirma que ese sujeto es la mano derecha que envió el discípulo Johan. La emperatriz del rayo le pregunta qué carajos es lo que está diciendo. Él es su maestro. Quiere que lo entienda de una vez por todas. Ese la reta a golpearlo, pues con eso hará detonar todas esas bombas y listo. Su misión será completada. Aquel tipo la llama estúpida y le pregunta cómo se atreve a prevenir un sacrificio para el que va a purificar este mundo. Cuestiona si acaso no entiende la importancia de ese ser. Se está leyendo la memoria del sujeto. Completado. Has leído correctamente la memoria del sujeto. Tienes las memorias e imágenes en la mente del sujeto. Aquel tipo le decía a Ta-won que tiene que matar a los sacrificios después de que hayan experimentado mucho miedo. El descenso del dios de la destrucción requiere un gran número de sacrificios. Le pregunta si puede hacerlo. Con una sonrisa, vuelve a decir que Kim Ta-won es un más excelente guerrero. Es de esa forma que aquel imbécil aceptó la propuesta de este tipo. Está dispuesto a realizar la misión que le han encomendado. Ta-won le afirma a la emperatriz del rayo que si puede sacrificar a alguien como ella, ese ser va a estar muy satisfecho. Nervioso, Will-Shin se pregunta si acaso no va a morir si esto continúa así. Y mientras este sujeto grita que todo eso es por el dios de la destrucción, mueve su dedo para oprimir aquel botón. Will-Shin está nervioso, sabe que tiene que detenerlo ahora mismo, y usando el dedo índice aplastante de Dios. Este tipo sonríe nervioso mientras termina de apretar aquel botón. El prota le dice a la señorita Miri que es hora de hacerlo. Y mientras Kim Ta-won se pregunta qué es lo que está sucediendo, por qué no funciona. Luego de que aquel sujeto cayera al suelo y darse cuenta que la situación ya está controlada, se gira a ver a su maestro y le informa a este que ya fue derrotado. Y mientras este está en el suelo, preocupada, Miri se acerca a su maestro y una voz llamándolo idiota le afirma que llegó su hora de morir. La maldición de la necrosis ha sido activada. Seung-Miri está preocupada y le pregunta a su maestro si acaso está bien. Le pide que por favor se despierte, pero por más que intente llamarlo, este no reacciona y la marca que tenía en su frente se comienza a iluminar. Llamando a hermosa consorte Arcane, un sujeto le pide que le dé la orden y matar a ese dios maligno con su veneno ahora mismo, pero ella, bastante tranquila, le afirma que no es necesario que interfiera. Aquel tipo le afirma que está preocupado de que la maldición del dios de la plaga no funcione, pero ella solo se ríe. Le dice que no hay necesidad de preocuparse. Le recuerda que el líder de esta plaga abominable es un ser muy tenaz y avaro. Ese ser nunca va a dejar que se escape algo en lo que ya hundió sus dientes. Apareciendo en otro lugar, confundido y asustado, Will-Shin se pregunta en dónde está. Recuerda que escuchó una voz extraña cuando se activó la maldición, así que quiere saber exactamente en dónde se encuentra y por qué está aquí. Una voz le pregunta que el dios recién nacido cómo se atreve a despertarlo. Lo va a condenar a un sufrimiento eterno y una cantidad interminable de muertes. Le afirma que el pequeño ser que pronto estará desesperado y rogando porque lo mate. Le afirma que lo va a usar como comida para sus caballos. Will-Shin, confundido, se pregunta si no está hablando demasiado. Aquel sujeto continúa diciendo que va a usar su sangre para... pero es interrumpido por la flor de la pesadilla, la cual aparece inmediatamente, y aquella criatura completamente asustada se pregunta por qué demonios eso se encuentra aquí. Misión: si quieres vivir, salva a otros. Número de humanos salvados 1238. Felicitaciones. Has completado la misión. El dueño de Cheon-Nan- te sonríe. Te han regalado el elixir medicinal de Hua-Tu. Mientras que se despierta, Miri se alegra de que su maestro esté bien, y antes de que pueda reaccionar a todo lo que le ha pasado, una energía lo comienza a imbuir. Su cuerpo está completamente recuperado. Se pregunta si ese es el efecto del elixir. Como recompensa adicional,
Una porción del poder divino de ese ser ahora está fluyendo hacia ti. Todos comienzan a darle las gracias a la emperatriz del rayo. Le dicen que es genial y aprovechando esa situación, Yuil-Shin se escabulle. Le dice a su discípula que la va a llamar más tarde, dejando a aquel sujeto en el suelo. A Seong-mi con todos los presentes adulándola, se retira tranquilamente del lugar, mientras aquella escena es observada por aquel tipo y su subordinado le dice que examinaron varias veces la situación de la bomba y ese mocoso de Kim Da-won definitivamente debió haber cometido un error, definitivamente. Aquel tipo, mientras continúa en silencio, levanta su mano lentamente. El otro sujeto comienza a pedirle perdón y le afirma que se asegurará de no desperdiciarlo otra vez. Él le hace saber que le da 4 días como máximo, llamándolo líder del gremio. Tiene 4 días para matar a esos cazadores y traerle ese hombre. Y aunque nervioso, este tipo le pregunta qué quiere el discípulo Johan con ese hombre. Ese simplemente sonríe. Le dice que por cosas como esas los insectos como ellos no han recibido el favor de los dioses. Le cuestiona si realmente no puede darse cuenta del valor que tiene, incluso cuando él está brillando como el sol entre pobres insectos como ellos. Es increíble que no lo note. Afirma que lo puede ver cómo el favor de los dioses llena su cuerpo. Ese sujeto simplemente se queda en silencio mientras piensa que este tipo está loco y regresando a su departamento sano y salvo, se alegra de que continúe con vida. El efecto del elixir de Hu-Tao es increíble. Il-ho está desesperado pidiendo salvación de Yuil-Shin. Il-Shin está sorprendido de esta notificación y revisando sus mensajes se puede dar cuenta que Il-ho le pide disculpas profundamente por molestarlo, pero quiere saber si podría darle una vez más esa medicina de la última vez. Notando cómo este está completamente en el suelo, sin poder pararse, se pregunta angustiado qué pasó. Aquel tipo, derrotado, no puede ni siquiera decir una sola palabra. Antes pensaba que iba a salir victorioso de cada prueba en la torre del guerrero, todo para obtener el poder que le permita proteger a su tribu, y luego de que abriera la puerta para entrar, estaba decidido a cumplir con su cometido. La misma torre informó que el contendiente Il-ho estaba intentando la prueba. En el primer piso de la torre del guerrero se encuentra la prueba de la roca. Le avisan que las condiciones para ganar es subir las escaleras y alcanzar el segundo piso, dando de esa forma por comenzado la prueba. Il-ho se pide a sí mismo que no tenga miedo. Subió de nivel con esa bebida que le dio Yuil-Shin. Incluso cambió de trabajo a soldado y lleva puesta esa armadura impresionante. Está confiado pensando que puede lograr eso. Llorando del dolor, le pide a su señor Yuil-Shin que por favor lo salve. Has leído las memorias del sujeto. En aquella sala de la torre, todo está en completo silencio. El prota se lamenta por aquella pequeña hormiga, la que en algún momento pisó y mató por diversión. También debió haber sufrido así. En 10 segundos, Il-ho será suspendido de la vida. No quiere que eso suceda, así que por ahora debe recibir la bendición del dios del crecimiento. ¿Alimentarás la bendición del dios del crecimiento a Il-ho? Asustado se pregunta por qué no funcionó. Quiere saber qué puede hacer. En 8 segundos Il-ho será suspendido de la vida. Una idea llega a su cabeza, ahora que lo piensa. 7. Recuerda que recibió una recompensa del dueño de Cheongnam-gyeong, una medicina de curación divina, la cual puede utilizar un dios de bajo rango. 5. Has gastado 100 monedas y obtuvo autoridad innata medicina curativa divina. ¿Utilizarás tu autoridad? 3. Aquella pequeña hormiguita se ha levantado del suelo y Yuil-Shin le da la bienvenida a la vida otra vez. Sollozando, no puede creer que su dios sea tan misericordioso con él y escucha cómo este molesto le recuerda que había dicho que no entraran a la torre porque era muy peligroso. Este se disculpa, le afirma que solo quería proteger a su tribu. El prota le ordena que debe salir ahora y haciéndole caso a su dios, enfrente de aquella puerta se pregunta por qué no abre. Entrada a la torre del guerrero, una réplica de buscador de la eternidad. Han pasado 39.131.321 años desde su último uso. No puedes salir hasta que hayas pasado el piso 50. No puede creer que tenga que completar sí o sí 50 pisos y le pregunta a Yuil-Shin qué debe hacer. La autoridad del buscador de la eternidad ha llegado. Molesto, el prota se pregunta qué es ahora. Seguramente es otra estafa, pero no tiene otra opción. Y mientras 2 botellas de elixir aparecen, golpes a su puerta llaman. Alguien pregunta si se encuentra allí, tomando aquel pequeño elixir y dándole el otro a Il-ho. Le dice a este que debe beberlo y le informa que volverá pronto a verlo. Il-Shin se molesta porque eso solo es proteína con Red Bull. Está seguro de que es una estafa. Le pide a aquella persona que está golpeando su puerta que espere y abriéndola, pregunta quién es. Aquel tipo cuestiona si es el cazador Yuil-Shin. Afirma que es el jefe del departamento, Kim Da-min. Es un buscador de talentos exclusivo del gremio brillante y es un honor conocerlo. Aunque el prota intenta decirle que no es un cazador, ese tipo le responde que pronto lo será. Le pregunta si tiene tiempo para una breve conversación y siendo intimidado por la presencia de este, no puede negarse. Al mismo tiempo nos enteramos de la situación que está pasando Il-ho.
El buscador de la eternidad mira con cariño al retador Iljo que está recorriendo el sendero de un verdadero hombre. Y ya que no tiene otra opción, es hora de que lo intente una vez más. Concentrando su energía, comienza a respirar lentamente. El retador Iljo ha superado la prueba de roca. El retador Iljo ha recibido la bendición de la roca, como recompensa por llevar el primer piso de la Torre del Guerrero. Intenta la prueba del segundo piso, prueba del viento. El retador Iljo ha superado la prueba del viento. Iljo se queda sorprendido porque le dicen que le van a dar un sueldo anual de 300 millones. Aquel tipo afirma que es así, si eso le agrada. Le cuestiona por qué no van ahora mismo al gremio a firmar el contrato. Pero ese, aunque alegre, también está nervioso. Solo puede quedarse en silencio. Kim también le pregunta si acaso hay algún problema. Sin responder, solo se está concentrando en la cifra, 300 millones. Con eso podría escribir libremente el manuscrito sin preocuparse por un jefe maligno. Podría recibir arroz gratis, carne, podría comer lo que quisiera, comprar tantos regalos como quisiera para su dulce sobrina Song Jong, mientras se comienza a reír como si fuera un lunático. Kim también le dice que también le darán un 70% de las recompensas y objetos cuando case monstruos. Solo puede pensar que podría invertir el resto del dinero para crear una obra maestra. Se va a volver exitoso, incluso se va a casar con una mujer hermosa. Y llamándolo maestro Yoil-shin, también le pregunta si acaso lo está escuchando, y volviendo a su cara estúpida de siempre, se disculpa, solo estaba fantaseando. Has evaluado al sujeto. Kim Tae-min, hombre, 34 años desde su uso, datos especiales, lacayo de desconocido, el dios de la destrucción. Ese tipo le afirma que no recibirá una oferta así de otros, y el prota solo puede pensar en que es un lacayo del dios de la destrucción. Se molesta al darse cuenta que los 300 millones solo eran una carnada, eso es todo. Está furioso por este maldito imbécil, pero en ese momento comienza a sentir la presencia intimidante de Kim Tae-min. Le pregunta si acaso hay algún problema, y Yoil-shin responde que ahora que lo piensa, ahora está bastante ocupado. Si se contacta con él más adelante, entonces podrá pensarlo. También le pregunta si acaso no le agradan las condiciones, pero él responde que no, solo tiene que completar un manuscrito. Él comenta que entiende que lo molesta en este momento, pero el dinero que haría como escritor sería 100 veces menos que con ellos. El prota le hace saber que no está haciendo ese trabajo solo por el dinero, y aceptando eso, también se disculpa con él, pero le hace saber que el maestro del gremio le insistió mucho que lo llevara con él, así que si tiene tiempo, estaría muy agradecido. Nervioso responde que ya que lo está diciendo de esa manera, entonces no tiene opción. Es solo que de repente le ha empezado a doler el estómago, y le pregunta si podría ir rápido al baño. Molesto, Tae-min se acomoda sus gafas nuevamente y quedándose en silencio por unos segundos. Le responde que sí, pero le aclara que se quedará ahí para esperarlo. Estando en el baño asustado se pregunta qué clase de humano es. Hace rato cuando lo evaluó, al mirar sus especificaciones, no cabe duda, definitivamente, decía que ese tipo era un lacayo del dios de la destrucción, como ese terrorista con la bomba del hospital. Se pregunta quién debería llamar en este momento, a la asociación de cazadores o quizá la policía. Irrumpiendo de manera abrupta en el baño, molesto le pregunta quién está intentando llamar. Yoil-shin está aterrado, sabe que está arruinado, no tiene idea de qué debería hacer en este momento. Este tipo afirma que solo lo va a decir una vez, quiere saber a quién planea llamar. El prota responde que tiene que hacer una llamada urgente a su editor. Dicho eso, aquel sujeto simplemente se burla. Le hace saber que no entiende la razón por la cual lo enviaron allí. Lo podrían haber hecho otros. Quizá él no puede entenderlo, pero le dice que lo va a noquear y lo va a llevar con él. Y empezando a apretarlo del cuello con fuerza, burlándose, le pregunta si acaso le duele. Hubiera sido mejor que lo escuchara en primer lugar. Le afirma que si se queda quieto, hará que se duerma un tiempo sin dolor. Y aunque intenta aguantar, sudando, Il-shin no puede evitar que sus ojos se cierren. Se ha creado una búsqueda para salvar al próximo creyente. Misión: salvar de la muerte al primer miembro de la rama de la tierra, Seon Miri. Recompensa de la misión: fe de Seon Miri más 100. Kim también se sorprende porque ese tipo está resistiendo bastante tiempo. Una persona normal ya se hubiera desmayado. Il-shin solo tiene en mente que tiene que salvar a Miri, pero primero tiene que hacer algo con este tipo. Sin embargo, la diferencia de fuerza es demasiado grande. A este paso va a morir primero. Necesita fuerza. Y escuchando una voz que afirma que él es el gran y único Dios, por un momento puede ver a Il-ho, el cual afirma que le va a dar su fuerza. Le pide a su Dios que por favor lo logre. Habilidad compartida agregada: Clan Gayami Iljo. Iljo ha compartido su habilidad Cuerpo de Acero. Pronuncia que eso es la habilidad de Il-ho. También está confundido y se pregunta qué es lo que acaba de decir, pero sin poder reaccionar. Poniéndose en guardia, Tae-min se pregunta si acaso acaba de mejorar su cuerpo. Quiere saber si su habilidad es crear materia. Ahora está seguro de la razón por la cual el maestro del gremio está interesado en él.
Cuerpo hecho de acero clase A, la masilla de hierro que Iljo obtuvo de la torre del guerrero Bendición de la Roca, el viento, el acero y el fuego. Quitándose su abrigo, este tipo afirma que se había sentido decepcionado porque creyó que lo habían enviado una misión fácil, pero ahora no necesita estar celoso de la persona a la quien le tocó encargarse de la persona de los rayos. Comenta que no sabe si ya se ocuparon del asunto de la emperatriz del rayo, pero va a dejar de perder el tiempo y lo va a llevar rápidamente con el maestro. Así que preparándose para luchar, le pregunta a Yuil-Shin si acaso deberían empezar ya. Esquivando aquellos golpes, Kim Tae-min se da cuenta que no se está protegiendo, solo está lanzando golpes sin pensar. Al parecer no estaba equivocado, este tipo es un principiante, es una completa decepción. Luego de haberlo mandado al suelo en un momento, solo puede quedarse mirándolo con furia y recordando que Seung-mi está en peligro. Intenta llamarle inmediatamente, pero la operadora le dice que el número que está llamando actualmente no está disponible y quejándose por ese juego estúpido, le pide que lo ayude rápido. Tiene que encontrar a Seung-mi. Ahora se implementará el sistema de gestión de creyentes de único Dios. Encontrando la ubicación del creyente, tarifa 1000 monedas. Confirmando la situación y lugar de Seon-mi. Un sujeto está con una mirada impasible, una mirada que parece estar vacía de emociones, arrastrando su katana por el suelo. Esta ya tiene mucha sangre en ella y acercándose lentamente a Seon-mi, le pide que no se preocupe y le afirma que no será doloroso. Demonio de la espada, un humano masculino, 32 años de uso, rasgo único, fanático de la espada. Sin poder contener sus lágrimas, pide a su maestro que por favor llegue a salvarla. Regresando a su cuerpo, se percata que un tipo raro está atacando a Miri. Quiere saber qué fue lo que dijo, que se supone que es un demonio de la espada. Has previsto el desastroso destino de Seon-mi. Es lo mismo que sucedió en el pasado con el demonio de la muerte. Eso significa que Miri todavía no está muerta. Esos acontecimientos todavía no han sucedido, pero pronto están destinados a suceder. ¿Cambiarás el destino de los mortales con la autoridad de Dios? Responde que por supuesto quiere hacerlo, y teniendo en cuenta que al parecer es un fanático de la espada, en ese mismo instante recuerda que él también tiene una, y yendo a buscarla, se topa con aquella poderosa arma entre sus pertenencias, así que es hora de ir a salvar a Miri. A cambio de cambiar su destino, se consumirán 100.000 monedas. El título actual El Salvador Benevolente y el efecto de la creación del único Dios, la segunda puerta, creará un milagro asombroso. Tendida en el piso con una gran herida, Miri observa cómo aquel sujeto se acerca a ella. Le pregunta confundida por qué lo está haciendo, y ese le responde que no es nada personal. Con una mirada firme, le comenta que solo está haciendo su trabajo, pero se detiene por un momento al darse cuenta de una presencia, y en un segundo le pregunta a aquel sujeto quién es, mientras se cuestiona si esa es una habilidad de sigilo que no puede detectar. Quiere saber quién demonios es. Furioso y a punto de estallar en ira, Il-shin le afirma que quiere cortarlo en rodajas. Seung-mi se sorprende por ver la condición de su maestro, mientras aquel tipo está consternado preguntándose quién carajos es, y sosteniendo con fuerza las 1000 cuchillas que lo cortan todo. Lo único que pasa por la cabeza de Il-shin es el deseo de cortarlo todo. Es de esa forma que terminamos la segunda parte del Creador está en hiatus. Y si llegaste hasta aquí, quiero que comentes cuál fue tu parte favorita de este resumen. Y también agradecerte por llegar hasta esta parte del video, al igual que todas las personas que se han estado suscribiendo, comentando, dándole like y compartiendo cada uno de los videos, ya que esa es la razón por la cual puedo seguir subiendo contenido a este canal. Y quiero recordarte que el próximo video que se va a subir va a ser la tercera parte del hombre más fuerte del manicomio. Además, si quieres saber si Il-shin va a ser capaz de salvar a Seung-mi y qué es lo que va a hacer Arkane cuando se dé cuenta que su plan no funcionó, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la siguiente parte de esta historia. Y sin más, yo fui Yusuke y espero saber de ustedes en otro momento.